Buenas tardes, docente. Mi nombre es Judith Oriundo Vilches. En esta oportunidad hablaremos del caso de tentaciones fatales del curso de Derecho Informática. Gracias. Realizaremos una introducción del caso de tentaciones fatales. En el presente caso que se ilustra los peligros de las relaciones en línea, especialmente cuando involucran a menores de edad. En este caso, el relato de un joven, un estudiante de 17 años, se convierte en víctima de una manipulación emocional y extorsión por parte de una mujer que inicialmente parece ser una pareja romántica. A través de la interacción en redes sociales y videoconferencias, la relación se transforma en una situación de abuso de confianza donde la mujer utiliza la intimidad compartida para amenazar al joven con la difusión de un video comprometedor. En este caso, solo se manifiesta la vulnerabilidad de los jóvenes en el entorno digital, sino que también plantea importantes cuestiones legales sobre la extorsión, la violación de la intimidad sexual y la corrupción de menores. A medida que se desarrolla la narrativa, se explorarán las implicaciones psicológicas y legales de las acciones de ambos involucrados, así como los posibles caminos de defensa y acusación en contexto judicial. La historia sirve como un recordatorio de la necesidad de una mayor educación sobre la seguridad en línea y la protección de los derechos en los menores en el mundo digital. Bueno, ahora realizaremos un análisis del caso con algunas preguntas. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Los hechos constituyen delitos? Sí, los hechos descritos constituyen varios delitos. Una de ellas es la extorsión, que es la amenaza de difundir el video íntimo del joven a cambio de favores. Constituye el delito de la extorsión la persona que amenaza, busca obtener un beneficio ilícito aprovechando del temor de la víctima. El delito de extorsión está tipificado en el Código Penal y se castiga con penas privativas de libertad, que, que varían según la modalidad y las circunstancias del caso. En el artículo 200 modificado mediante el decreto legislativo número 1187. ¿Cuáles serían los elementos del delito de la extorsión? Para que se, para que se configure el delito de extorsión debe concurrir los siguientes elementos, que es el sujeto activo, las personas que realiza la conducta típica; el sujeto pasivo, la persona que es víctima de la extorsión; el objeto material, el bien jurídico protegido, que es el patrimonio y la libertad de la víctima. La conducta típica es la acción de obligar a una persona a realizar u omitir un acto mediante violencia o intimidación. El dolo, la intención de obtener un beneficio económico de cualquier otro índole. Así como también las amenazas de publicar el video en las redes sociales y en la fiesta de promoción también configura el delito de amenaza, ya que busca generar un estado de alarma o temor en la víctima. El Código Penal peruano tipifica el delito de amenaza de diversas maneras, dependiendo de la gravedad del mal amenazado y de las circunstancias en que se produce. El artículo 169, artículo 171. También tiene los elementos que serían para que se pueda configurar el delito de la amenaza. Debe concurrir con los siguientes elementos: el sujeto activo, la persona que realiza la amenaza; el sujeto pasivo, la persona a quien va dirigida la amenaza; el objeto material, el bien jurídico protegido, que es la tranquilidad y la seguridad de la víctima; la conducta típica, la manifestación de la amenaza, ya sea verbal, escrita o por cualquier otro medio; el dolo, la intención de causar temor o alarma de la víctima. También podemos considerar la violación a la intimidad sexual. Consiste en cualquier acción que atente contra la privacidad de una persona en su vida sexual. Esto puede incluir como grabaciones sin consentimiento, realizar grabaciones audiovisuales de una persona en situaciones íntimas sin su autorización, la difusión de contenido íntimo, publicar o compartir imágenes, videos de
contenido sexual sin el consentimiento de la persona afectada. El ciberacoso sexual es utilizado por medios electrónicos para acosar sexualmente a otra persona. Así también podemos considerar el abuso de confianza que se establece entre la víctima y el agresor, que aprovecha para poder obtener un beneficio económico y causar un daño. Puede ser considerada como un abuso de confianza. La tipificación legal en el Código Penal peruano, el abuso de confianza, está tipificada y se castiga con penas privativas de libertad. Si bien no existe un artículo específico que se denomine abuso de confianza, este delito se encuentra contemplado en diversos artículos, dependiendo del contexto en el que se cometa. Algunos de los artículos relevantes son como el artículo 202, la usurpación. Este artículo castiga al que con violencia, amenaza, engaña o abuso de confianza, despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o ejercicio de su derecho. La posible corrupción de menores. La corrupción de menores es cualquier acto que induzca o promueva a un menor de edad a realizar o tolerar actos sexuales, ya sea a cambio de una remuneración o cualquier otro beneficio. También incluye la explotación sexual de menores, el tráfico de niños y la pornografía infantil. Está tipificada en el Código Penal peruano, que contempla figuras delictivas relacionadas con la corrupción de menores, entre los cuales destacan en el artículo 173 actos contra el pudor. El artículo castiga a quien realiza actos contra el pudor de un menor de edad, aunque medio el consentimiento de la víctima, la pena se agrava si el autor del delito es una persona que tiene autoridad sobre el menor o si se aprovecha de una situación de vulnerabilidad. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la defensa de la señorita y cuáles son los argumentos del joven de la universidad? La teoría del caso de la señorita podría ser el consentimiento, que podría argumentar que existió un consentimiento mutuo para poder grabar y compartir las imágenes y que la víctima actuó de manera voluntaria. Así también la provocación podría alegar que fue víctima de quien la provocó y que ella actuó en defensa propia de su reputación. La falta de intención de dañar podría afirmar que no tenía la intención de causar un daño grave a la víctima y que simplemente quería recuperar el dinero que le había prestado. En la teoría del caso del joven podría ser la coacción y amenaza. El joven podría argumentar que fue coaccionado a realizar actos en contra de su voluntad debido a las amenazas de la señorita. La vulnerabilidad podría destacar su condición de menor de edad y la relación de desigualdad de poder con la agresora. La violación de la intimidad podría enfatizar que su intimidad sexual fue violada y que ha sufrido un daño psicológico significativo. Pregunta número 3. ¿Qué medios probatorios se presentaría en la teoría del caso? Con respecto a la víctima sería el registro de conversaciones, que serían los chats electrónicos, los mensajes de texto que evidencian las amenazas y las solicitudes de dinero. También está el comprobante de pago, recibos de transferencias bancarias realizadas y los testimonios, declaraciones de familiares, amigos, conocidos que puedan corroborar el relato de la víctima, así como también el informe pericial, una evaluación psicológica para determinar el daño psicológico sufrido. Con respecto a la acusada, el registro de conversaciones, si la acusada ha eliminado las conversaciones, podría intentar recuperarlos mediante medios técnicos, así como también en los testimonios, declaración de personas que puedan corroborar su versión de los hechos y un informe pericial, evaluación psicológica para determinar su estado mental al momento de cometer los hechos. Algunas consideraciones adicionales al caso sería la edad de la víctima, la condición del menor de edad del joven, que es un factor agravante y debe ser considerado en la evaluación de la responsabilidad penal de la agresora, la naturaleza de la relación,
La relación de noviazgo establecido entre ambos puede influir en la valoración de los hechos, ya que podría generar una mayor confianza por parte de la víctima. Evidencia digital. La evidencia digital es fundamental en este tipo de casos. Es importante presentar y analizar adecuadamente todos los dispositivos electrónicos involucrados. La controversia. En el caso de las tentaciones fatales, radica en varios aspectos legales y éticos que emergen de la interacción entre el joven y la mujer que lo manipula, y a continuación se detallan algunos puntos más relevantes en la controversia. El consentimiento y manipulación es uno de los temas centrales en cuestión del consentimiento. La mujer podría argumentar que el joven consintió la grabación y la interacción íntima, lo que plantea la pregunta de si realmente hubo consentimiento informado y voluntario, especialmente considerado que el joven es menor de edad. Esto abre un debate sobre la capacidad de los menores para dar un consentimiento en situaciones que involucran relaciones de poderes desiguales. Pues también está la extorsión y la amenaza. La amenaza de difundir el video íntimo del joven y a su familia, y en la fiesta de promoción constituye un acto de extorsión. La controversia aquí se centra en la interpretación de las acciones de la mujer. Se trata de un acto criminal que se debe ser severamente castigado, o se puede considerar una reacción a la precisión económica que ella enfrenta. Este dilema plantea preguntas sobre la justicia y la proporcionalidad de las penas en casos de extorsión. La vulnerabilidad del menor. La condición del menor de edad del joven es un factor agravante que debe ser considerado en el análisis del caso. La controversia se extiende como el sistema legal aborda la protección de los menores en situaciones de abuso y explotación, y así las leyes actuales serían suficientes para poder salvaguardar sus derechos. También consideramos en el impacto psicológico, que es la manipulación emocional, las amenazas que pueden ser un impacto psicológico significativo en la víctima. La controversia aquí se relaciona con la necesidad de reconocer y poder abordar el daño psicológico que sufren las víctimas de extorsión y abuso, y cómo esto debe ser considerado en el proceso judicial. También está la responsabilidad de las plataformas digitales. En este caso también plantea preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en esta protección de sus usuarios, especialmente los menores. La controversia se centra en si estas plataformas están haciendo lo suficiente para poder prevenir el acoso y la explotación en línea. La resolución jurídica del caso. La, la tipificación de delitos, la extorsión, que es la amenaza de poder difundir el video íntimo del joven a cambio de los favores, constituye un delito de extorsión tipificado en el Código Penal peruano. Este delito se caracteriza por la utilización de la intimidación para poder obtener un beneficio ilícito. La pena para este delito varía según las circunstancias, pero pueden incluir penas privativas de libertad. También las amenazas. La amenaza de la mujer que hacer público los videos también configuran un delito de amenaza que busca generar un estado de temor en la víctima. Este delito está tipificado en varios artículos del Código Penal, y la gravedad dependerá de las circunstancias especificadas en el caso. También está la violación de la intimidad sexual. Las grabaciones y las posibles difusiones de contenido íntimo sin el consentimiento del joven puede ser consideradas una violación de intimidad sexual, lo que también puede tener implicaciones legales. Las consideraciones sobre la víctima. La condición del menor de edad del joven es un factor agravante que debe ser considerado en la evaluación de la responsabilidad penal del agresor. Esto implica que la persona podría ser más severas debido a la vulnerabilidad del joven.
la defensa del acusado. La mujer podría argumentar que existió un consentimiento mutuo para la grabación y que este joven actuó de manera voluntaria. Sin embargo, dado que el joven menor de edad, este argumento no podría no ser suficiente para eximir de responsabilidad penal. También podría alegar la provocación o falta de intención por causar el daño en estas defensas tendrá que ser evaluadas en el contexto de las pruebas presentadas. Los medios probatorios. La presente prueba es crucial en este caso. La víctima podría presentar registros de conversaciones comprobantes de pago y testimonios y relatos que respalden. Por otro lado, la acusada podría intentar recuperar conversaciones eliminando y presentando testimonios que corroboren su versión de la historia. Asimismo están las implicaciones psicológicas. La evaluación psicológica del joven podría ser fundamental para poder determinar el impacto de abuso y la extorsión en su bienestar mental. Esto podría influir en la ceremonia y en las medidas de separación se toman. Gracias por su atención.